una idea mía muy loca, que me robó muchas horas de sono, porque yo construía él, hacía el mecanismo en la cabeza, de noche así. Ninguém se interesa qué es lo que fez un velho y a dónde vivió. Trabajamos en Buenos Aires, ahí perto de la Quinta Presidencial. Aquí, embaixo do chão deste país, tem muito petróleo. Petróleo para dar e para vender. Yo falaba eso en 50 y poco. Y fui a Europa, a Portugal, fui a España, a Italia. Viajé bastante, sí. Viajé mucho. Salí en un avión de la compañía española de Caracas, directo a Madrid, por mi cuenta todo, 360 kilos de carga yo tenía. Quiere decir, ya tengo más de 50 años en el país. Vine en 54, mi país era ciclista también. Yo seguí el camino de él y me hice ciclista también. Tengo muchos recuerdos en los tiempos que la gente sabía cuándo salía con un camión, mas nunca cuándo llegaba. Que ya me tocó una vez, así, el último camión para entrar en el terreno, fiqué medio día encravado. Trabajé en todas las islas del Caribe, a partir de Suriname, que fue la primera plaza. Trabajé en Italia, en España, en Portugal. Vuela un día entero para ir y un día entero para voltar en un avión acuático, un Catalina. No con flotadores, él aterrizaba de barriga en el río. En 1952 vine la primera vez a Brasil y en 54 definitivamente ya para radicarme aquí. Y estoy ahí hasta ahora. Sorocabana, Noroeste, Alta Paulista, con eso todas las niñas. Asistí a una opereta, no me acuerdo en qué país, de habla hispana también, una opereta española, no me acuerdo cómo se llamaba, muy linda, todo cantado, ¿no? Era todo cantado, los actores son cantores. Fue en Venezuela o una cosa así, y después del espectáculo del circo fuimos a asistir la opereta. Es una pieza de teatro, más toda cantada. Muy buena, una cosa que no había visto nunca en mi vida. Para mí fue novedad, ¿no? A pesar de que sabía cómo era, ¿no? Porque para mí, una herramienta de trabajo, o lo principal, para mí es un show. Nací en el año 25, el día 22 de septiembre, en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Mi padre, un descendiente de italiano. Mi padre aquí en el ejército. 1914. Fue aquel apasionado por el circo, por el picadero, por el artista. Él le gustaba mismo, le gustaba mucho. Que mi padre hacía volteo, pular de un lado para el otro del caballo.
caballos grandes. Y se dedicó de lleno al circo. Toda la vida él se dedicó al circo mismo, al picadero. Él entró en el circo alrededor del 1920. Él entró en el circo y debutó en el circo. Don Carlos Canela ya trabajaba en espectáculos beneficentes en Rosario, ¿no? En 1914, cuando la Primera Guerra Mundial, vino un alemán, Felix Brunner, se llamaba. Él vino escapado de la guerra, prácticamente. Vino y comenzó a trabajar en Argentina, Brasil. Él era buen paradista de mano, en acrobacia hacía todo. Dominaba el cuerpo en los brazos. Y ahí fue que mi padre tiró la idea de ser ciclista. Él era malabarista, más se dedicaba al número de malabares así, como amador. Pero después pasó para bicicleta. Y así fue que se dedicó toda la vida al número de bicicleta. El circo que comenzó a trabajar como profesional fue don Carlos Carnel. La familia se dedicaba al teatro, tal así que había Carmen Carnel, que una de las actrices que debutó muchas obras en el Teatro Nacional, hija de ese señor, don Carlos Carnel. Ahí mi mamá, Herminia Bianchi, lindo recuerdo mismo. Mi vieja, en 1960, yo fui de Manaus a Iquitos, no Perú, para conocer a él y mis hermanos. Mi vieja nunca me pudo ver trabajar. Cuando yo fui a Lima a trabajar, él falleció, 73. Mi madre era hija de un italiano llamado Bianchi, Ernesto Alfonso Bianchi, que vino de Italia y enseñó música toda la vida en Argentina. Y se casaron de aquella cosa. El viejo Bianchi le hizo casar con la hija. Y un disgusto para mi abuela, ¿no? Un cirquero en aquel tiempo, en 1900. Aquí yo estaba con unos 4 años. Fue un circo en el Uruguay. Este aquí es el hermano de mi pai, don José Ángel Ferroni. Y aquí está mi pai, esta es la mujer de mi tío y mi madrastra. Y esta es mi prima, y Adela y Dele. Mi prima Virginia, un ángel de mi nena. Era un circo legendario en Argentina, Totó, Circo Totó, la familia Palacios de Argentina. Mi hermancilla, mi hermano de corazón, él era fuerte. Imagine cuánto tiempo fue de eso, ¿no? Aquí yo estoy con 12 años. 12 añitos. Cuando comencé a trabajar en Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
en Argentina. Me radiqué aquí, como hubo muchos brasileros que fueron y se radicaron en Argentina. Y fueron circos también, como el Circo Palma. Circo Palma era brasilero. Y llegaron lá haciendo teatro y falando un español misturado con portugués. Que fueron también, tal vez antes de 30, los hermanos Rivero, que llegó a ser un circo muy grande, de mucha potencia. Hermanos Rivero. Mi padre llegó a trabajar con ellos. Hacían teatro. Hacían teatro y circo, ¿no? Claro. En aquel tiempo un artista para ser contratado tenía que saber algo de teatro también. Yo mismo hice mucho teatro en Argentina, hasta canté con una guitarra. Pucha, cuánta música que tocaba él en ese tiempo. Hasta el público pedir para él que tocara. Viruta, muito bom payaso y principalmente na guitarrinha dele. Puxa vida, era bom demais. Bom demais. Entretenía al povo ahí casi una media hora só na guitarrinha, aceitando pedidos así. Tocaba de todo, tango argentino, música paraguaya, era muy bom. Ernesto Miacagua. Yo vi trabajar solamente la Kimi Yokoi. Otra, la Lili Yokoi, que era la boa mismo, esa no vi trabajar. Me contaron lo que hacía, era muy boa. ¿Cuántas primaveras, gente? Yo soy del 22 de septiembre, día 23 entra la primavera, hace años ya, ¿no? Bueno, fui actor muchos años y me daba muy bien en los papeles cómicos. No los papeles en serio porque no tenía vocación mismo para eso. Ahora en el cómico me sentía bien. Circo, teatro, una cosa que dejó de existir aquí en Argentina, en Brasil y en Argentina. Tenía amigos que tuvieron circo, teatro. Aliás, todo eran circo, teatro en aquel tiempo. Claro que no eran circos grandes, circos de animales, de feras, de elefantes. Mas todos los circos eran teatro. En los años 40. En primer lugar, estudié muchas formas, mecánica, hidráulica. No fin terminó siendo mecánica mismo. Mas ya después de pensar mucho, al principio era con molas, después fue sin molas. 4 años creo que fue, yo ya tenía en la cabeza todo lo que tenía que hacer para hacer la bicicleta. La hice toda en madera. La hicieron en una fábrica de aviones de Córdoba, en la Argentina. Un ingeniero metalúrgico, bicicletero también, no me acuerdo cómo se llamaba, y un ingeniero mecánico que trabajaba en la municipalidad de Córdoba. Ahí hicieron la bicicleta. Terminé en 72, en Puerto Rico. Estábamos muy perto de una oficina de bumper, que
que en inglés, creo que en inglés quiere decir parachoque. Él endireitaban los parachoques así y cromaban. Y en esas cromadas cromaron mi bicicleta también. Rayo por rayo, todo desmontadinho para él trabajar. Eso fue en 72 ya. Muy complicado mesmo. Yo sufrí para hacer esa bicicleta. Un amigo mío que ya es fallecido también, y conterráneo, me dijo cuando me vio trabajar, gostaba mucho de fotografía. Y fue que le tiró las primeras fotografías de desmanche de la bicicleta. Y él me dijo, ahora sí, usted fez un aparato, que nos llamamos, en el circo siempre llamábamos los aparatos, las herramientas de trabajo. Hacía un peón, andaba para atrás, para frente, hacía piruetas encima de su monociclo. Y después, cuando puso la bicicleta desmontable, algunas veces al principio hacía los dos finales. Y comenzaba más eso habiendo tiempo mismo, si no ficaba muy largo el número. Así que en el circo que me sentía mejor era con Tiani, que me presentaban como una atracción y me anunciaban como tal. Tanto el viejo Tiani como Loli, el figlio de él, haciendo las magías.
2 temporadas hice con Tiani, a una cuadra del Canecón, en el Río de Janeiro, ahí entre medio de dos túneles que hay. Ahí yo me acuerdo que siempre pasaba por encima y enfrente, del otro lado de la avenida, que tenía un soldador que hacía soldadura en ese tiempo, una solda con un material que endurece, fica como de azo. Mas en ese tiempo yo estaba experimentando la bicicleta. Cuando ese colega me dijo, "Você fez un aparelho", fue la primera vez que trabajé con él desmontando, porque para otra cosa no daba. No servía en aquel tiempo, no servía. De ninguna forma. La tranca aprendi sozinho também. Estou trabalhando. O mesmo trabalho me servia de ensaio. O aparelho de tranca, se não construía, por lo menos orientava o carpinteiro para fazer aparelhos de tranca. Até hace pouco vivia chileno que me fez uno de los primeros aparelhos. José Son Pepe. Todo siempre embaixo de minha batuta. Todos los aparelhos. Hasta yo inventé un aparelho, porque hubo un momento que comencé a sentir las costas en la tranca así. Y ahí fue que tuve una idea. Y en Recife yo comencé a experimentar con una cadera, experimentar ahí, y idealicé el aparelho que yo fiz. De ahí yo tiré el aparelho que me alivió mucho las costas. Al principio sentí un poco, mas después me di cuenta que soltando la parte del medio, un poquito más bambo, así, no ayudaba tanto las costas. Y tal es así que seguí haciendo el número. Mas después que se inventé ese aparelho, al principio me di mal con él. Nossa, un sobrepaso en los aparelhos. Él danzaba un poco.
aquel encordado de nylon. Y después apareció un rapaz que yo comencé a indicar cómo hacer el número así, y él fez el aparelho igual al mío, cocinete, todo. Aquel que negocio de editar a gente llamaba cocinete. Que después yo fiz el aparelho, que fue y experimenté, yo vi que daba resultado, solo que le llevaba tiempo tirar creo que se puede decir, la ilusión de óptica. Porque cuando me deitaba, que ficaba con la vista para cima, veía el circo dando vueltas, un aparelho muy difícil, que había una fotografía por ahí en casa. Yo experimenté con a mãe de meus filhos y daba certo. Solo que llevaba mucho tiempo para acostumar con aquel negocio de vista. Para equilibrar un negocio en los pés, você tem que tener punto de mira. Y en todo caso, punto de mira viraba todo. Quiere decir, era acostumar con aquello. Y el número, la idea del número de tranca vino de eso, que después yo terminé haciendo el número sozinho. Mas la tranca era para hacer encima de la bicicleta.
Vine contratado, un circo de la familia Estebanovich. Y después trabajamos en Teresópolis, trabajamos en Campos. Bueno, trabajé muchos años con García, con ese filho de García, Romano García. Construí circo, corté lona para circo. En casa, costuré mucho a máquina. Trabajé mucho. Del circo antiguo, así, hacía todo, cualquier cosa. El circo que nos teníamos en Uruguay, circo porteño, era un circo teatro porteño. Cuando estábamos en Argentina, circo Oldi Palacios. Oldi, que era el nombre de artista de mi pai. Oldi. Mas tuve casi 60 años en el circo. Desde el circo piquinininho, del circo teatro, hasta el circo grande de animales y ferias. El circo de aquellos tiempos era sacrificio. Había que empeñarse para hacer alguna coisinha. Uno, en primer lugar, yo no puedo trabajar más. Si vos me preguntás cuántas cirugías yo ya tengo en el cuerpo, yo no me lembro. Significa que no sabía qué hacer con él. Vender, ninguém compraba. Ya no había a quién vender. Ya no había oferta, no había interesado. Solo un mexicano una vez quería la bicicleta. Él hacía un número de mágica. Se dedicaba mucho a ¿cómo se llama? A educar chimpancés. Mas le gustó el número, quería comprar para los filhos. Mas cuando yo falé lo que había costado la bicicleta para mí, ni me contestó más. Pues no querían dar lo que yo pedía por la bicicleta, por todos los aparelhos, por todos los aparelhos. Olha, si vos sé estudiar cómo está feito aquel aparelho de tranca, todo en celuloide, trabajado. Trabajo de aquello tiene que valer alguna cosa o no vale nada. El circo fue una vez, no comienzo de mi edad de fuerte. El circo precisa fuerza y mucha fuerza de voluntad. La juventud es ver lo que ya se fez.
Mas copiaron así, porque hasta que yo fui a buscar la bicicleta, que mandé a buscar, un amigo mío fue a Córdoba y trouxe para mí, se pasaron muchos años. Y no sé si el mecánico de la bicicleta o el mecánico o el ingeniero con el que proyectamos la bicicleta, fue toda de madera, pasó para otro, para un menino que hacía número de bicicleta también. Me fez una bicicleta así, toda chapucera, toda sin jeito, tenía que usar ferramentas para trabajar en el picadero. A mí no precisaba ferramenta nenhuma, era todo mismo automático. Y el donarla, ya te digo, a mi sobrinha, fue porque no encontraba a quién vender. No aparecía un candidato bueno para comprar. Aparecieron candidatos así, mas muy fracos. Que decir, que querían el trabajo de una vida por un precio de un par de zapatos. Era mejor para todos, tanto en la bicicleta como en la tranca, aquí en Brasil, en Argentina, era un boom, ninguém me llegaba perto, ni me pasaba. Esa satisfacción tuve. Hacer un número sozinho en mi alma. Los dos números, sozinho en mi alma, son con los empregados, ¿no? Para pegar los aparelhos, ahí, más nada. Mas el número mismo era sozinho en los dos números. Un aparelho que ninguém tinha. Y con un sistema de catracas diferente. Fue lindo mientras yo podía trabajar. Mas ahora no. Ahora solo el recuerdo nada más. El recuerdo de los colegas. Barrí Silva. Aliás, los dos hermanos, Barrí, el más bello, y Oedi, el segundo, Edimundo. Batía en el palma y gritaba, bravo Ramón, en italiano.